Desde hace unos días la gasolina tuvo una disminución en su venta por litro en Veracruz, Michoacán e Hidalgo. Se colocó en 15 pesos o menos. Capital 21 realizó un recorrido por varias gasolineras en las alcaldías de la Ciudad de México para conocer los precios de los combustibles. Los mismos usuarios nos hablaron de las diferencias de precios que existen. De acuerdo con la página de la Procuraduría Federal del Consumidor, precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios en línea, la gasolina premium en algunas gasolineras está el litro en 21 pesos con 29 centavos, 22 pesos con 69 centavos y hasta en más de 23 pesos. Sigue estando arriba de 20 pesos, en muchos. Sí, tanto la Magna como la Premium. Sí, ha estado hasta en 23 pesos la Premium. Pues mire, se les ha dicho muchas veces a las autoridades y ellos se escudan o ¿cómo se puede decir? Se justifican en que viene de la influencia de ahora por la baja del petróleo, ¿no? Lo curioso es que cuando sube el petróleo tampoco la gasolina baja. En contraste, encontramos que en la misma página había algunas gasolineras, como la ubicada en Avenida Tintoretto, Eje 6 Sur, número 20, donde la Magna está en 17 pesos con 42 centavos y la Premium en 17 pesos con 83 centavos. No, pues está increíble, ¿no? Porque en todos lados cuesta más de 20 pesos, casi 21 pesos. Y ahorita yo venía a cargar, pero realmente no sabía ni cuánto costaba. ¿Y esto en qué le beneficia? Bueno, en que voy a poder cargar más con lo que tengo. Si usted quiere investigar los precios más bajos de los combustibles, ingrese a la página www.cre.gov.mx/consulta precios /gasolinas y diésel y ahí elija la entidad federativa y el municipio. No, pues yo creo que está bien, ¿no? Porque nos ayuda bastante en nuestra economía. Aunque sean 3 pesos, 2.50, lo que sea, obviamente yo como chofer me conviene bastante y es un ahorro. En las imágenes Jesús Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.